Este es un punto más que todo filosófico. Este señor es John Locke, que ahí enfrente les gusta mucho leerlo, tiene pensamientos muy interesantes. Y este señor es Jeremy Bentham, que también hay, la Universidad Francisco Marroquín creo que es la que estudia más el pensamiento de estos dos señores en Guatemala, porque en teoría económica son muy importantes. ¿Por qué estos dos señores son importantes al hablar de propiedad intelectual? Porque al hablar de propiedad intelectual estamos definiendo derechos de propiedad. ¿Y por qué tenemos derechos de propiedad? Bueno, de acuerdo con John Locke, el mundo natural, o sea, todos los árboles, los ríos, los recursos naturales, contienen todos los medios para satisfacer nuestras necesidades. Agua para beber, tierra para cultivar, abrigo, los árboles para que construyamos casas y todo, bueno. Apropiamos a través de nuestro trabajo, que es algo que nos pertenece, esos recursos y los modificamos. De forma que cuando los modificamos, estos recursos pasan a ser parte de nosotros mismos, porque los modificamos por nuestro trabajo. Entonces se vuelven parte de nuestra personalidad y de allí deriva el derecho de propiedad. Yo tengo derecho de propiedad sobre algo porque invertí mi trabajo en ello, directa o indirectamente, ¿verdad? Y por eso el Estado luego viene y reconoce ese derecho de propiedad que yo ya tengo como derecho natural. En esta concepción, la propiedad es anterior al mismo Estado, o sea, no es una política económica, el reconocer la propiedad es anterior, es un derecho natural. Jeremy Bentham tenía otra concepción. Jeremy Bentham decía, lo que sucede es que si estos recursos que están afuera están libres para que cada quien los apropie, lo que va a suceder es que va a haber un conflicto, porque el que es el más fuerte va a venir y los va a quitar de los que son más débiles por la fuerza, o vamos a vivir en constantes guerras entre gente que tiene mucho poder militar o poder físico, o se van a sobreexplotar, o algunos no se van a explotar, o no va a haber claridad para la distribución de estos recursos físicos, económicos. Entonces, a través del Estado se reconoce el derecho de propiedad para regular esta serie de relaciones en la distribución de los bienes y servicios y de los recursos naturales. Esta es una concepción totalmente distinta a la de Locke. En Locke la propiedad es anterior al Estado, anterior a la ley, y en Bentham es el Estado se establece y luego el Estado reconoce los derechos de propiedad y los organiza. ¿Captan la diferencia conceptual? Esto es importante porque cuando clasificamos los derechos de propiedad intelectual, hay muchos, como los derechos de marca o los derechos morales de autor, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente slide, que son cercanos a una concepción, a una teoría del derecho natural. Lo voy a maximizar para que sea más claro. ¿Por qué son cercanos a una teoría del derecho natural? Cuando yo escribo una obra, cuando yo escribo un libro, cuando yo escribo un programa de ordenador, no es justo que venga otra persona y diga, no, ese libro lo escribí yo, o ese programa de ordenador lo escribí yo. No estamos hablando del beneficio económico de haber escrito el libro, es simplemente tu paternidad de la obra, decir, yo fui, esa es creación mía, fue mi trabajo. Fui yo quien se desveló escribiendo, fui yo quien se desveló escribiendo el artículo, ustedes que son investigadores, fui yo. Entonces la sociedad debe reconocer que el padre de la obra soy yo. Esos son derechos morales. Incluyen el derecho de ser nombrado el autor de la obra, incluyen el derecho a la integridad de la obra, que alguien no puede venir y cercenar la obra de determinadas partes y decir, aquí está la obra de... aquí está este artículo científico por el doctor Juan Ponciano. Y lo cercenaron, le cortaron los pies y las manos al artículo, y no es lo que el doctor Juan Ponciano escribió. Esos son derechos morales del doctor Juan Ponciano sobre su artículo. Estos derechos son imprescriptibles en la mayoría de legislaciones. No importa que pasen 100 años, ya sea la familia del doctor Ponciano o el propio Estado, eso difiere en las legislaciones, pero casi todas son imprescriptibles, va a poder defender la obra y decir, no, lo que el doctor Juan Ponciano escribió fue esto.
O el padre de la obra fue el doctor Juan Ponciano y no el doctor Perito de los Palotes, que se está rogando la paternidad de esa obra. Esto es imprescriptible, nunca se acaba. Se basa en una doctrina del derecho natural. Estaba allí, es parte de la propiedad de él, nunca se va a ir. Secreto comercial también es cercano al derecho natural. El secreto comercial, digamos, ¿alguien sabe, me podría mencionar un secreto comercial? ¿O alguien sabe qué es un secreto comercial? No, bueno. Un secreto comercial es algo, es un proceso o un objeto que una compañía, un individuo, mantiene bajo secretividad, que no se lo muestra a nadie, y si se lo muestra lo hace a través de un contrato donde esa persona tiene que asentir a que no va a divulgar lo que va a aprender acerca de ese proceso. Y este secreto, si es apropiado por medios ilegales, digamos que yo te espío o invado tu servidor y hackeo tu servidor y te robo ese secreto por esos medios, entonces tú me puedes enviar a la cárcel por eso. Eso es un secreto comercial. El más famoso secreto comercial hasta ahora es la fórmula de Coca-Cola o la fórmula de Kentucky Fried Chicken. Esas fórmulas están guardadas bajo 7 candados. La gente que tiene acceso a las mismas son muy pocos dentro de esas corporaciones. Y si alguien se apropia de esas fórmulas es perseguido penalmente por violación de secretos comerciales. Pero no están patentados. Mucho ojo, no están patentados. Si vos venís y haces una fórmula que te quedó igual a la Coca-Cola, pero no fuiste y cajeaste los servidores para robarte la fórmula, sino lo hiciste independientemente, no estás violando el secreto comercial y es totalmente legítimo. Si se te ocurrió hacer un paprika que se parece a Campero, pero no te robaste el secreto comercial, no sobornaste a un empleado de Campero para que te diera la fórmula, no trabajaste en Campero y eras un empleado de confianza que conocía la fórmula y luego te la robaste. Si no hiciste nada de eso, bien puedes abrir tu pollo Pinulito y empezar a vender pollo similar a pollo Campero sin ninguna consecuencia legal. Esas fórmulas no están patentadas. Cualquiera puede venir y utilizarlas y ponerlas en el mercado si llega por medios independientes a saber de ellas. Pero si nadie las descubre, son imprescriptibles, están allí para eterna memoria. Coca-Cola tiene más de 100 años con la misma fórmula. Estos son imprescriptibles porque se basan en una teoría del derecho natural. Hay otros derechos que son cercanos a una teoría utilitaria. Estos ya son más cercanos a lo que nos dice Bentham. Se reconocen porque el Estado dice: yo quiero proteger eso, porque hay un fin social que yo persigo para proteger eso.